Bueno, empezamos entonces. La idea de estas charlas era hacer algo breve, concreto, que sea práctico, de cosas quizás que sean como controversiales o nuevas o cosas diferentes que estamos aplicando y que nos parecía importante que los otros centros las conozcan por si quieren aplicarlas también. Así que bueno, la idea de esto no es una clase magistral ni mucho menos, sino hacer algo práctico y útil para todos. Vamos a presentar unas diapositivas para que sea más... Bueno, yo, perdón, para los que no me conocían, soy Pamela Costa, soy una de las becarias de Teleusis, junto con Agustina, que está conectada también a distancia, y hagamos esto con Janina, que es la farmacéutica que ya la conocen desde Telefarmacia. Así que bueno, les vamos a presentar esto, que fue a raíz de un CIME que se armó de dosificación de fármacos en pacientes obesos, y la idea es presentarlo con un caso clínico. Es una paciente femenina de 14 años que pesa 60 kilos, que consulta a otra UCI por deterioro de la conciencia y movimientos anormales. Ingresa con un Glasgow de 4 en 15, obviamente se intuba, se realiza una toma de cerebro, una punción lumbar que fue normal, con cultivo virológico que después van a estar los resultados en diferido, e ingresa con una sospecha de encefalitis versus un debut epiléptico. Para las convulsiones se medica con fenitoína y por la sospecha infectológica con ceftriaxona ciclovir. Evoluciona a las 24 horas con falla renal y alteración del medio interno, por lo que requirió hemodiálisis por 3 días, normalizando posteriormente los valores. La idea no es hacer un análisis muy profundo del caso clínico, sino pensar cuáles podrían ser las causas de esta falla renal en este contexto clínico. No sé si alguno quiere opinar, los dejo ahí pensando. La evolución posterior es que se extuba 6 días después, de forma electiva, con un antecedente de una falla alta que no es relevante en esta evolución. Y previo al alta se reinterroga a la paciente y surge la ingesta de una tableta entera de carbamazepina, que era medicación de su madre. La chica evoluciona bien, queda en seguimiento con psiquiatría y es dada de alta. Pero bueno, con estos datos, ¿se les ocurre cuál podría ser la causa de la falla renal? ¿Alguien que quiera, los de Santiago, no? Que ya conocen a la paciente. Sí. Bueno, seguimos y después vamos a dar la respuesta. Bueno, como a modo introductorio, respecto de la obesidad infantil es una epidemia a nivel mundial. La prevalencia es del 3,6% en los niños menores de 5 años, pero asciende hasta un 20% entre los 5 y los 17, que es un montón. Y por supuesto esto también se ve reflejado en los pacientes hospitalizados, donde la prevalencia llega al 13%. Como recordarán, el diagnóstico de obesidad se hace con un puntaje Z del índice de masa corporal mayor o igual a 2, o un índice de masa corporal mayor a un percentilo 97. ¿Y esto en qué repercute? Bueno, es un incremento de la masa magra y de la masa grasa. Hay un aumento del volumen corporal total, del contenido total de agua, y hay un aumento en la proporción del agua extracelular en relación con el agua corporal total. Por lo que la masa magra está más hidratada en el niño obeso. Y esto obviamente va a repercutir en cómo los fármacos se comportan en el organismo. Respecto de la farmacocinética, bueno, algunas cuestiones puntuales, después la dejo a Yani que se explaye un poco mejor en esto que es su tema, pero va a haber un mayor volumen de distribución, mayor clearance renal, una alteración en la unión de las proteínas plasmáticas, alteración del metabolismo hepático, y en pacientes obesos el volumen de distribución es el mejor representante del peso corporal total y el clearance del peso corporal magro. Esto obviamente va a influenciar en los fármacos, y la idea es obtener o tratar de medicar a los chicos con una dosis adecuada sin que sea subterapéutica ni tóxica. Para esto vamos a tener en cuenta 3 pesos. El peso corporal total, que es el peso del paciente, lo que pesa, es la masa corporal total del niño. El peso corporal ideal, que va a representar la masa magra, en pacientes de 2 a 20 años. Hay varias fórmulas, pero para el CIME se consensuó que esta era la más representativa, que se va a calcular con el índice de masa corporal del percentilo 50 para la edad del niño por la altura en metros al cuadrado. Después vamos a ver un caso práctico. Y el peso corporal ajustado,
que va a reflejar esta masa metabólicamente activa, que se va a usar un factor de corrección que es entre un 25 y un 40%, que esto va a representar el porcentaje de exceso de peso en el que se estima que se va a distribuir el fármaco. Esto también lo vemos ahora con un ejemplo para que sea más práctico. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso? Frente a un paciente con sobrepeso o obesidad, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso corporal ideal a partir de la fórmula que hablábamos recientemente, y a partir de este peso corporal ideal, en un segundo paso vamos a calcular el peso corporal aptado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo que, si quieren, me pueden ir siguiendo como para que sea más práctico. Vamos a hacer un ejemplo de un niño de 8 años que tiene de peso corporal total 40 kilos, una altura de 1,28 y el índice de masa, que ya ahí se los calculé, queda 24. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar, según las tablas, el índice de masa en percentilo 50 para esa edad. Después, por fórmula, el PSI y por fórmula, el PSA. Y después, obviamente, vamos a ajustar según el fármaco que queramos utilizar. Entonces, como un primer paso, vamos a buscar para 8 años, que es las abscisas, abajo, el percentilo 50, que sería la línea del 0, y con eso vamos a extrapolar a las ordenadas, y vamos a ver que el índice de masa corporal para este paciente de 8 años es de 16. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, bien. Entonces, sabemos, entonces, en el primer punto ya tenemos el índice de masa para ese paciente de 8 años, que es 16. A partir de ahí, con la fórmula, vamos a calcular el peso corporal ideal, que van a ser este 16 de índice de masa por la altura, que sabíamos que era 1,28, recuerden que tiene que estar expresada en metros al cuadrado, y tenemos un peso corporal ideal de 26. Fíjense la diferencia que hay entre algo que íbamos a calcular con 40 kilos a 26, es importante la diferencia, ¿sí? Y en un tercer paso vamos a calcular el PSA, también con la fórmula, que va a ser el PSI que calculamos previamente, que era 26, por el cofactor, que en este caso utilizamos 0,4, por la diferencia entre el peso corporal total y el peso corporal ideal, o sea, 40 que pesaba el chico menos los 26 que calculamos, y nos da un PSA de 31. ¿Y para qué nos sirven estas dos cosas? Bueno, hay fármacos que se van a ajustar en función del PSA, otros en función del PST y otros en función del PSI. Entonces, acá hay dos ejemplos, por ejemplo, el meropenem, que se usa el peso corporal total, y la metadona, que se usa el peso corporal ideal. La idea es que teniendo estos datos calculados, uno pueda consultar en la tabla del CIME, que después les vamos a compartir después de la presentación para que las tengan a mano, y puedan utilizar la dosis adecuada según el fármaco que estemos usando. Bueno, hay algunos fármacos que no figuran en la tabla, que esta parte se la dejo a Yani, para que les explique ella. Perdón, el cofactor 0,4, ¿eso sale de una tabla? Me perdí en eso. Sí, Vir, está en la tabla y en realidad el cofactor está calculado para cada fármaco. En general, creo que por ejemplo para el levetiracetam es 0,4, pero podría variar dependiendo del fármaco. Es un cofactor específico para el fármaco y está en la tabla. Está en el CIME. Y esto, en realidad, nosotros el CIME lo hicimos en el 2020, hay fármacos que no figuraban en la tabla o no figuraban en la bibliografía. La recomendación es que siempre primero busquen actualización o busquen artículos, y si no, que con un farmacéutico intenten ver la estructura química, evalúen la cinética y la dinámica, todo lo que es, si el fármaco es hidrofílico, lipofílico, si tiene partición, y también siempre evaluar el riesgo clínico, ¿no? ¿Qué es más riesgoso? ¿Que lo sobretrate o que lo subtrate? ¿No? Teniendo en cuenta los eventos adversos, insisto, teniendo en cuenta la clínica que va a ser soberana. Si yo no sé cómo calcular un antibiótico, esta sería mi sugerencia, y dudo entre un peso corporal ideal y un peso corporal total, y el chico está séptico, mi sugerencia va a ser que lo calculen por el peso corporal total. Ahí va a ser, ¿no? En cambio, tal vez en otra situación clínica, si fuera empírico, tal vez, ahí, y el fármaco tuviera mucho evento adverso, podría ir un ideal. Pero siempre teniendo en cuenta también lo que les decía antes, cinética, dinámica, estructura del fármaco, si es hidrofílico, lipofílico, si tiene unión a proteínas, todo esto que les venía contando Pam.
Bueno, eso es todo, era presentarles un poco la forma en que lo estamos haciendo para ser más exactos y mostrarles el CIME, que es este, que posteriormente ahora se los vamos a enviar, donde hay una primera parte introductoria que es muy similar a lo que estuvimos charlando recién en la presentación, y después el listado de fármacos en orden alfabético, en una segunda columna el qué peso vamos a utilizar, y algunas observaciones o dosis máximas como precaución. Y están todos en orden alfabético. Y posterior a todos los fármacos están estas fórmulas, que son las que fuimos viendo en la presentación, y los gráficos de índice de masa corporal según las edades, tanto para niños como para niñas. Y también me parece algo importante agregar que nosotros acá en el hospital, en el Garrahan, tuvimos un paciente derivado de otra institución, en donde también el chico era obeso y le habían puesto aciclovir. No habían considerado que la aciclovir se calcula por peso corporal ideal, y el chico hizo falla renal, ¿sí? Y de hecho creo que requirió diálisis. Que es muy similar al paciente que presentamos. Algunas cosas las modificamos sutilmente para que sea útil, como nada, para ejemplificar la importancia de ajustar las dosis a un peso corporal ideal, que en este caso esta paciente también hizo la falla renal por aciclovir, cuando había ingresado por otro motivo que no tenía nada que ver, pero bueno, la importancia de eso, de evitar los efectos adversos al sobredosificar los fármacos. Si en realidad uno, digamos, tiene bien presente en ajustar la medicación, sobre todo algunas clásicas antibióticos. Yo cuando un paciente está en fallo renal, un poco menos presente porque es menos frecuente en la falla hepática, porque hay drogas que se eliminan por riñón y hay drogas que no se eliminan por riñón, que en falla renal uno puede respetar la dosis habitual porque se metaboliza en hígado. Pero lo que muchas veces se nos escapa es el hecho que los niveles para tener la medicación en un nivel útil, que no esté por encima de eso y genere toxicidad, o por debajo de eso y no sea efectivo en forma es efectivo desde el punto de vista terapéutico, no solo tiene que ver con la eliminación y metabolización, sino con la distribución. Y la distribución es distribución en agua orgánica total, que uno lo calcula en base al peso, porque en el mundo pediátrico las dosis las calculamos en base al peso. Y se nos escapa este dato, muchas veces, de, digamos, qué distribución tiene, porque uno dice, bueno, lo distribuyo en tanta agua, pero además a eso después se le agrega una tasa metabólica que tiene más que ver con el peso teórico que con el volumen de agua que tiene en el cual está diluida la droga. Entonces, esto más que nada es para que en aquellos pacientes que tenemos un peso que excede largamente el peso teórico que debería tener y que, como se marcó acá, no es tan raro porque ocurre en el 13% de los pacientes internados, es decir, UCI 45 interna 500 pacientes por año. Esto significa que hay alrededor de 60 pacientes por año que tenemos que hacer este ajuste. Entonces, es simplemente poner un llamado de atención y ofrecerles un recurso bibliográfico de un trabajo que ha hecho la gente de farmacia, y yo sí también en forma, pero ustedes son los que más ponen, digamos, el cascabel sobre esto, digamos, para que sea tenido en cuenta en aquellos pacientes que se exceden de peso. Yo sé que un paciente crítico que entra en terapia intensiva, a veces es muy difícil pesarlo y todo viene a ojo, digamos, pero bueno, son cosas que en estos extremos deben ser ajustadas, para evitar toxicidad o estar por debajo del tratamiento que el paciente requiere, es decir, en drogas subterapéuticas, en dosis subterapéuticas. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o... No, ¿Sí está? Acá.
No sé si... La verdad que el aporte es muy bueno porque sí nos lleva a mejorar, o sea, la calidad de atención con los pacientes, porque nosotros nos guiamos por ahí, sí, con el peso, ajustamos algunos fármacos, pero en este tipo de fármacos, como en el de la ciclovir, no. Lo hacemos con el peso total del paciente. Y bueno, ahora sí podemos modificar eso para mejorar nuestra atención. Bueno, buenísimo, Lau. No, yo también coincido en lo que acaban de decirnos, es muy útil la información y de hecho siempre se habla del tema en la terapia, pero creo que nunca se terminaba de concretar, así que voy a ver si puedo subir con esto y reconversarlo con ellos, a ver si lo podemos empezar a implementar. En algunos casos siempre veo son los jóvenes, los residentes que están con los libros buscando si hay que ajustar o no, pero no forma parte de la práctica diaria. Así que creo que va a ser bueno poder llevar esto a la terapia y por ahí lo presento para que lo tengan en cuenta y se acuerden de que tenemos que hacer esto. Farmacia forma parte de la terapia, va a los pases, pero no todos los días, entonces por ahí cuando encontramos las cosas ya pasaron varios días. Creo que va a estar bueno que ellos lo tengan a mano, así que gracias por la información. No, de nada, creo que el objetivo es un poco eso, estar atentos a cuando hay un paciente con sobrepeso o obesidad, reconsiderar las indicaciones y volver a mirarlas y ver qué cosas requieren ajuste. Y hay fármacos que no requieren, pero bueno, los que sí los requieren, estar atentos a eso. Y tener nada, el listado a mano en algún lugar accesible, en la terapia o en la farmacia, donde cada servicio considere. Y de hecho se los vamos a mandar ahora por cada uno de los chats, así lo tienen accesible incluso en el celular y es más fácil. Después cada uno lo imprime o lo usa donde quiera, pero como para que lo tengan disponible. Sí, hay que tener en cuenta que hay drogas que son, hay drogas que se pueden dosar, ¿sí? Y ahí uno está un poco más seguro de lo que hace. De las drogas que se pueden dosar, no todos los centros tienen la posibilidad de hacerlo, e inclusive algunos que tienen la posibilidad de hacerlo, el resultado está una semana después. Entonces, me parece que esto, con la observación clínica de los efectos buscados por la medicación también, que a veces en el caso de ciclovir, como lo medimos, ¿no? Es un dato para tener en cuenta y para considerar cuando uno indica alguna medicación sobre este tipo de pacientes. Es una variable a considerar. Buenos días, una consulta. ¿Cómo están? Buen día. Hola. Buen día. Buen día. Ayer hubo una hermosa charla que dieron también el servicio de farmacia sobre conciliación. Y quería consultarles si esto, tomado como el caso de no hacer el ajuste por peso según la droga, la consideran como un error y forma parte de la conciliación cuando la hacen, en el proceso de conciliación. No sería una conciliación propiamente dicha, excepto que el paciente tenga, sería parte del proceso de conciliación si el paciente tuviera una medicación crónica y nunca se hubiera ajustado por el peso. Pero si el chico entró en terapia intensiva con este cuadro, es una indicación nueva, pero acordémonos que la conciliación es comparar lo que el chico toma de base, más que nada, y ver si no se omiten las cosas o si se suspendió por qué, o es una comparación de tal vez más su medicación crónica. En este caso no sería un error de conciliación, tal vez sería un error en la indicación, pero no de conciliación. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. A veces nos pasa que un paciente ingresa por un episodio agudo, y es un paciente que viene recibiendo medicación crónica por otra patología, digamos, y centralizados en el episodio actual, dejamos de lado la medicación que el chico recibe habitualmente. Así que bueno, la conciliación tiene más que ver con eso, con la adaptación, con el cambio, con la modificación que se necesite frente al contexto actual, pero tiene más que ver con eso. Es un error si un chico que viene recibiendo una medicación anticonvulsivante en forma crónica e ingresa por una apendicitis aguda, por una sepsis,
yo me olvido de la medicación que traía por sus episodios convulsivos. Eso es un error, digamos. Ahora, en este caso, es una adaptación de la dosis para evitar, digamos, toxicidad. Si después vos ves que el chico tiene como consecuencia una hipoacusia, porque toxicidad de una glucosa, entonces ahí hubo un error. Ahí hubo un error, pero no en el ajuste de la dosis. No, y me parece que ahora justo que dijiste antes, es importante destacar todo lo que es electrolitos. Todos los electrolitos, las correcciones se deben calcular con el peso corporal ideal. Y son fármacos, medicamentos de alto riesgo y de estrecho margen terapéutico. Ahí sí el error en un electrolito con un cálculo de peso podría llegar a ser fatal para un paciente.